Hola, tengan todos muy buenos días en su programa Educando para la Eternidad. Aquí estamos muy contentas, Janet Mesa y una servidora Karen Ovalles, que llegamos a ustedes cada miércoles de 11 a 12 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio y por las redes sociales. Pues ahora en vivo estamos con ustedes en nuestra amada emisora Radio Eternidad. Recuerde que la Asociación Internacional de Escuelas Cristianas para el Caribe es una organización que ya tiene muchos años trabajando en la formación y entrenamiento del personal de la comunidad educativa de las escuelas cristianas. Estamos en los 5 continentes y Dios nos ha dado el privilegio de representar las oficinas de la AXI para el Caribe. De manera que el programa de radio es un privilegio y es un ministerio que nos permite llegar a través de las redes sociales a muchos de ustedes. Así que le damos la bienvenida a este programa Educando para la Eternidad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:24. Bien, estamos aquí en su programa Educando para la Eternidad. Y Janet, antes de introducir el tema y nuestra invitada del día de hoy, yo quisiera rápidamente leer una historia que inicia el libro que tenemos de referencia en el día de hoy. Y esta historia, que probablemente es algo ya hace muchos años, dice: Alfredo y Juanita habían decidido terminar su matrimonio después de haber estado casados durante 24 años. Anticipándose a los acuerdos de quién se quedaría con qué, Alfredo comenzó a revisar los archivos financieros de la familia. Al ojear las carpetas, encontró el recibo del hotel donde él y Juanita habían pasado su luna de miel. También encontró la primera letra o el título del primer automóvil. Halló una factura del hospital de su primer hijo y luego el primer pago para su primera casa. Después de pasar varias horas revisando estos y otros recibos, Alfredo se dio cuenta de que todo lo que él y su esposa habían invertido en su matrimonio los halló en estos recibos. Se detuvo a reflexionar profundamente durante un buen rato. Entonces cerró el archivo y marcó el número telefónico de su esposa. Después de un saludo incómodo y tenso, le dijo abiertamente por qué le estaba llamando. Le pregunta: ¿estarías dispuesta a participar junto conmigo en el intento de salvar y reconstruir nuestro matrimonio? Aunque la crisis familiar de Alfredo y Juanita puede ser muy ajena a la experiencia de muchos de nosotros, lo importante aquí es que el mensaje de las facturas de esta familia sí es común con muchos de nosotros. Es la historia de nuestras vidas. Nos habla de nuestros valores, cuánto ahorramos, cuánto gastamos, a quién damos. Es más, los talonarios de cheques y los recibos hablan más que cualquier otra cosa acerca de nuestras prioridades. La vida en números. La vida en números. Exactamente. Este es el capítulo 1 de este libro para nuestros amigos que nos siguen por las redes, de Su Dinero Cuenta, y es el libro de referencia que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a estar hablando de resoluciones financieras para el nuevo año y para la vida. Les recordamos que estuvimos la semana pasada precisamente hablando con el pastor Cifrido Guillén, hablando de los principios teológicos, bíblicos, sobre cuál deben descansar nuestras resoluciones para la vida y para este año. Entonces, este es como si fuera un seguimiento, pero ya más específico. Es Janet, como más concreto. Yo creo que de hecho es un tema sumamente importante que íbamos a aprender muchísimo, ¿verdad?, con nuestra invitada, porque si vamos a hacer resoluciones no podemos obviar la parte económica. Así es. No podemos obviar las finanzas. Y Dios sabe que esto es importante para nosotros y vamos a estar hablando un poquito más de por qué sabemos eso. Y estamos muy expectantes de todo lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y para esto tenemos con nosotros a Ana Indira Villamán. Ana Indira es administradora de empresa de profesión con especialidad en finanzas corporativas y comercio internacional. Trabajó en puestos de bolsa, en emisiones de títulos de mercado primario y en la banca como segundo vicepresidente de banca corporativa y multinacional. Y actualmente ella trabaja en su casa, apoya a su esposo Rafael
en su empresa de administración de condominios y está educando a sus 3 hijas, Ana Laura, Paula, Inés y Sara Gabriela. Así es. Bienvenida. Gracias de verdad por la oportunidad y el privilegio de estar aquí con ustedes. Es un placer. Me encantó para este nosotros. tránsito. ¿Viste el tránsito de Ana Indira? Laboral y profesional. Yo no sé dónde que ella está trabajando más, pero yo me atrevo a apostar ¿Qué que ahora? Aquí no hay, Sí. Aquí no hay horario de salida. No, esto es 24/7. Vacaciones, nada de eso. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Bueno, Ana Indira, en toda tu experiencia, primero en el ámbito de formación, en el ámbito laboral, estuviste muy de cerca con las finanzas y ahora te toca vivirlas desde el contexto de ama de casa y sostén en el hogar también, apoyo a tu esposo. Cuéntanos, ¿por qué este es un tema importante? Y sobre todo, ¿por qué es importante para Dios? Sí, mira, es increíble la cantidad de veces que Dios habla en su palabra acerca del dinero. Y a mí me sorprendió mucho cuando vine al Señor y luego pude estudiar las finanzas desde una perspectiva bíblica, de poder ver que esto realmente es importante para Dios. Muchas veces uno tiene un concepto errado de que el dinero es malo, de que el dinero te va a desvirtuar. Sí, puede ser, pero el dinero es un medio, no un fin. Entonces, Dios habla mucho, bastante, más de 500 veces en la Biblia acerca del dinero, porque Él quiere que conozcamos cuál es su perspectiva. O sea, ese es el manual, la Biblia es el manual de nuestra vida. Y el dinero es una de las posesiones que Dios nos dio a administrar. Dios nos puso a nosotros de administradores. Por lo tanto, en la Biblia Él nos dice cómo Él quiere que nosotros administremos ese dinero. Él quiere que conozcamos su perspectiva, porque el uso que nosotros hagamos del dinero, a quién damos, cómo gastamos, todas van a ser decisiones espirituales. Y eso es sumamente importante lo que has dicho, porque a veces creemos que esto material está separado de mi vida espiritual, pero lo que Dios nos enseña y lo que nos cuentas es totalmente lo opuesto. Exactamente. Es el dinero, cómo yo lo uso, cómo yo lo gano, cómo yo lo invierto, cómo yo lo ahorro. Eso entonces viene a hablar de mi condición espiritual. Exactamente. Cuéntanos por qué tú crees que el dinero y por qué Dios ve al dinero como un indicador de nuestro carácter. Sí, porque cuando tú hablabas ahorita de la historia que cuenta el libro sobre cuando veían las facturas y cómo eso detallaba, ¿no?, su vida, esas facturas e incluso los recibos de ingreso va a decir de dónde viene mi dinero. Entonces, ¿qué prioridad yo le pongo al recibir ese dinero y a qué yo estoy dispuesto para recibir más dinero? Claro. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? ¿O qué yo hice para ganármelo y qué sacrifiqué para ganármelo? Y cómo lo gasté. ¿Cuáles son mis prioridades? Yo realmente estoy ahorrando, estoy donando para la causa de Dios. ¿Y qué dice Dios que yo debo hacer? O sea, que debo dejar un legado a mis hijos, no puedo malgastar el dinero. ¿Qué dice Dios de las deudas? O sea, todo eso va a hablar de mi condición espiritual, de cómo yo, de qué posición yo le pongo al dinero y qué posición le pongo en mi vida y en la vida de mis familiares a lo que quiero conseguir con ese dinero. Porque el problema no es la cantidad, sino qué hago con él. ¿Cuál es la responsabilidad que yo estoy asumiendo como administrador? O sea, lo primero es nuestra función. Cuando nosotros entendemos en la práctica que somos administradores y que todo lo que tenemos es de Dios, que no es de nosotros, eso va a cambiar nuestra perspectiva. Wow, yo creo que eso es clave, lo que acabas de decir, Ana Indira. El sentido de a quién pertenecen mis bienes. Exacto. Y que son prestados, son dados a mí, no soy yo la que produzco. No, es mi propio esfuerzo. Mi propio esfuerzo, como las guaguas. Y las nuevas tendencias, ¿verdad? De que yo puedo, y mis fuerzas. Y de entrada lo que dices contrasta significativamente con lo que el mundo nos vende afuera. Así Exactamente. Porque el mundo afuera nos vende necesidades que muchas veces ni siquiera son necesidades. Es interesante esto. Dice el dinero. Recuerden que vamos a estar haciendo permanente referencia a este libro. Su dinero cuenta, de Howard Dayton, es muy famoso ese libro, ya tiene muchos años, la guía bíblica para aprender cómo ahorrar, gastar, invertir, dar y salir de las deudas. Y en la página 29 dice lo siguiente: el dinero moldea a las personas en el proceso, como tú decías, Ana, de obtenerlo, ahorrarlo, utilizarlo, darlo y rendir cuentas de ello. Dependiendo de cómo se lo maneja, se convierte en una bendición o en una maldición para su dueño.
o la persona se convierte en señor del dinero o el dinero se convierte en señor de la persona. Entonces, no siempre la prosperidad es una bendición. Así es. Como muchas veces oímos que se ha predicado. Como que cuando tú tienes prosperidad económica, quiere decir que estás como bien con Dios, estás en su círculo de bendición. Y aquí dice, y lo creemos, que puede ser una maldición. Pero fijémonos que la maldición no es la provisión, sino En lo sí que misma. hacemos con ella. Así es. Sino nuestro corazón. O sea, por eso hablamos de que es una decisión espiritual. Y de hecho el mismo libro nos ayuda a ver cómo el dinero es neutral. Exacto. Es neutral, pero toma la dimensión en función del uso que le damos y del corazón de la persona que lo recibe. Devolviéndonos un poquito a nuestra pareja inicial en la historia, ¿verdad? Que Karen nos contaba, veíamos a esta pareja al borde del divorcio y se da cuenta, wow, cuánto hemos invertido, ¿verdad? Y deciden tomar esta decisión, pero en el día a día, y de hecho aquí vemos una nota que el libro nos trae también sobre una encuesta, donde el 56% de todos los divorcios ocurre como resultado de la tensión provocada por problemas financieros en el hogar. Y eso es un porcentaje elevado, es un número alarmante. ¿Tienen que ver las deudas con esto? Mira, en mi opinión, ¿no? Porque no sé la profundidad de esa encuesta y demás, pero es la realidad y todavía actualmente es la realidad. Muchas parejas, muchas familias no llevan una planificación financiera, ni tienen metas comunes, ni siquiera planean metas. Por lo tanto, llevan un nivel de vida que no lo pueden costear, pero es un nivel de vida que están acostumbrados a llevar, llegan a deudas, pero luego no saben cómo afrontarlas y obviamente eso crea roces. ¿Por qué? Porque presión y como no tenemos un punto de vista común, cada quien quiere hablar para su lado y obviamente viene la culpabilidad hacia el otro porque no asumen su propia responsabilidad en ese hecho. Entonces, el tema financiero, Dios es tan misericordioso. Él nos creó. Él sabía las debilidades que íbamos a tener y habló tanto del dinero que nosotros no lo leemos y no lo aplicamos. Entonces, al no tener eso, al no leer y aplicar esos principios, entonces vienen esos problemas. Y sí, hay personas que están en problemas financieros serios y muchos de ellos, porque hay problemas financieros que vienen porque viene una enfermedad y hay que gastar muchísimo. Hay situaciones que se presentan, ¿no? O sea, no podemos generalizar. O sea, sí, hay situaciones que Dios las orquesta también. Exactamente, y nos enseña a través de eso. Pero muchos de los problemas financieros de familias vienen por mala administración, porque no hubo una planificación, porque hubo un endeudamiento excesivo, porque el endeudamiento en sí no es malo, siempre que tenga un propósito específico. Y cumpla con algunos criterios. O sea, endeudarse para un gasto corriente, como decimos los financieros, o sea, endeudarme porque me quiero ir de viaje. Claro. No es porque el viaje es un gasto y punto. No hay un fin, exactamente, no hay un retorno. El recuerdo, pero mejor ahorremos para irnos de viaje en vez de endeudarnos para irnos de viaje. Es interesante, yo no sé cómo fueron sus bodas, pero aquí hay un artículo que voy a estar comentando también. Dice, el número 1 para evitar tener problemas de dinero en el matrimonio, dice, no te prepares para el desastre. De todas las parejas que veo, el error número 1 que se cometen es gastar demasiado en la boda. Así es. Empezando Así el proceso. Ya están en problemas financieros desde antes de casarse, porque se ilusionan, invierten lo que no tienen para una boda espectacular que ya el otro día ya pasó. Y últimamente en estos tiempos, no solo en la boda, que son espectaculares, sino también el apartamento o casa donde se mudan. Muchas veces, teniendo el dinero de un inicial, de una casita pequeña, se alquilan en una grande y entonces no pueden costear una grande. Entonces, cuando tú no te planificas, realmente es muy difícil poder manejar ese estilo de vida sin llegar a un problema financiero, problema real financiero de cobradores que van a tu casa, de perder un vehículo, de perder tu casa. La presión que es una presión, genera. Pero es también porque la sociedad nos lleva ahí y uno se deja presionar. No, es que imagínate, yo tengo que tener tal carro, yo tengo que cambiar mi carro, no tengo 3 años con él.
no, eso no es una necesidad. No, nos comparamos con otros. Exactamente. También, de que se supone que están al mismo nivel que nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que yo... El pastor Cifrido hablaba el programa pasado de la identidad. Ujú. Tiene que ver el hecho de cómo gasto con dónde está sentado mi identidad, quién yo soy. Claro que sí, claro que sí. Si tu identidad es que tú eres parte de ese grupo y tienes que encajar, pues definitivamente tú vas a encajar a como de lugar. Y ahí es que vamos a qué tú estás dispuesto a hacer para ganar tanto, para entonces gastar o llegar a deudas. Claro. Mantener un estatus. Exactamente, mantener un estatus. Pero si nosotros entendemos en la práctica, porque honestamente muchas veces solamente es teoría, nuestra identidad está en Cristo. No, pero es que nuestra identidad está en Cristo. Claro. O sea, esa es la realidad. Ahí hay que revisar los estados de cuenta y ahí nosotros nos Las serviría agendas. para autoevaluación, nos Sí. serviría. Estamos hablando de resoluciones y propósitos para el nuevo año. Para nosotras y para los que nos escuchan, el tener unas finanzas transparentes entiendo que es un buen propósito, un propósito que a Dios le glorifica, pero aquellos que nos escuchan que están atrapados en deudas, vamos a utilizar también este tiempo para poderles dar luz, claridad de manera práctica. Cuéntanos un poquito, Anindira, ¿cómo funciona la tarjeta de crédito y cómo tú recomiendas que un cristiano la use sabiamente? Bueno, las tarjetas de crédito, comentaba antes del programa, que es todo un programa. Primero, porque es importante entender que la tarjeta de crédito es un medio de pago y no un medio de financiamiento. Se supone que la tarjeta de crédito se utilice para pagar gastos que están dentro de tu presupuesto, no para endeudarte. ¿A qué me refiero? La tarjeta de crédito, cuando tú consumes, te da el plazo hasta que corta el Estado y luego del Estado te da otros días más para pagar. En total son como 21, 25 días, ¿ok? Se supone que en esos 25 días tú vas a tener ese dinero para pagar esa tarjeta. Si no la pagas, entonces tienes que financiarte. Y ahí ese es la trampa en la que muchos caemos. En decir, no, pero yo la financio, la tarjeta, es un platiquito, tú no lo estás sintiendo. Pero realmente la tarjeta debes gastarla como que es el efectivo, porque es un medio de pago. O sea, debes usarla sabiendo que si en tu presupuesto hay 100 pesos para gastar este mes, si tú gastaste 50 en tarjeta de crédito, solo gastas 50 en efectivo. Para que puedas tener... No es dinero de más. No es dinero de más, es el mismo dinero. Exactamente. Pero si lo tomas como dinero de más, entonces entras en la trampa del financiamiento. Las tarjetas de crédito son muy caras. Sí, Para financiarte financiamiento. para financiarte en tarjeta de crédito, mejor toma un préstamo. Lo que pasa es que para tú tomar un préstamo y el banco dártelo, tiene que haber una planificación previa. Es un proceso quizá más complejo, No ¿verdad? es tan libre Claro, como la no es tarjeta. tan libre como la tarjeta. La tarjeta te aprobaron ese monto y obviamente el banco va a ganar si tú te financias. Sí. Si tú no te financias, Al él no banco le gana. conviene. Al banco le conviene, claro, hasta cierto punto, porque él no quiere que tú caigas en un Claro, default. O sea, él quiere que tú realmente pagues, pero que le pague a él sus intereses, sus comisiones y todo lo Y que... mientras más financiamiento tú pagas, más te ofrecen. Claro que sí. Te aumentan, Sí. te llaman, te aprueban sin tú pedirlo. Si tú tomas ese financiamiento Eso y es ese una financiamiento tú lo honras, ellos te van a seguir financiando y te van a aumentar tu límite y mire que usted es un cliente fiel, un cliente muy bueno. Les recomiendo que no caigan en esa trampa. Ahora, el que ya está en medio de, planifícate. Alguien que tenga ahora mismo deudas de tarjeta de crédito, yo he escuchado en el libro, de hecho comenta, no sé si ha sido tu experiencia también en la parte ya laboral, que hay personas que tienen hasta 5 tarjetas de crédito como promedio. Sí, Yo me asombré. Y hacen el rejuego entre unas y otras. sí, muchas veces tú oyes a las personas. ¿Qué día es hoy? Tanto. Yo voy a pagar con tal tarjeta porque todo depende de cuándo corta. Ya. Pero muchas de esas personas es para poder financiar esa tarjeta. Y con una tarjeta entonces pago la otra y así. Exactamente. Que no es lo bueno. Claro, el tener 5 tarjetas no es el problema. El problema es que tú no las sepas manejar. Yo no podría, o sea, ¿cómo yo sé cuándo corta cada una? ¿Cuándo hay que pagar cada una? ¿Cuánto debo en total? Claro. Porque si no es dinero adicional, porque no es que me están Exacto. regalando una tarjeta donde, mira, ahí 20,000 pesos regalado para usted. No, hay que pagarlo, 20,000 pesos. Claro, lo que pasa es que las tarjetas de crédito, muchas de ellas tienen beneficios
de descuento Colaterales. que te apoyan. Por ejemplo, mi esposo y yo, que gracias a Dios ambos estamos como alineados, e incluso tomamos el curso Crown antes de casarnos. Y nosotros tenemos varias tarjetas, pero son tarjetas específicas. Hay una tarjeta de un supermercado específico. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas al supermercado, los miércoles el supermercado tiene especiales y aparte, cuando tú pagas con la tarjeta te da un 10% adicional. Okay. Entonces, tú estás manejando un presupuesto donde estás aprovechando ese beneficio de ese descuento, pero tienes que saber manejarlo. Tienes que saber que tienes que pagarlo. Hay que ser muy organizado, claro, muy pendiente. Claro. Pero en términos prácticos, ¿qué termina pagando una persona? Toma un ejemplo, para que entendamos cuánto más. Porque sabemos, por ejemplo, con la hipoteca de la casa, que a veces tú terminas pagando el triple de del costo original. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la hipoteca. Pero en términos de las tarjetas, tú tienes un consumo de 500 pesos. Al final, si tú financias a varios meses, ¿cuánto terminas pagando? No, tú a los 2 meses tú estás pagando lo mismo que debes más, o sea, el 100%. El 100%. Es alto. Es muy alto. Doble. El doble. De lo que tú puedes estar pagando. Y mientras más dure para saldarlo, esa deuda va a seguir creciendo. Se va acumulando. Y tú se va acumulando. Pagando los intereses, pero no necesariamente la deuda original. Tú vas exactamente amortizando la deuda. Sí, tú para saldar capital, tú tienes que hacer un abono especial, pero solamente con la cuota es bastante. O sea, si tienes... Vamos a pensar en que la tarjeta de crédito, porque todos los bancos son diferentes, pero en el estado de cuenta todo el mundo detrás le sale por ley, tiene que salirle. No leemos. Y te dice, intereses de 20% mensual. Calcúlalo por 12 y eso es anual. Entonces, realmente el porcentaje, cuando tú lo calculas anual, que es como se pueden comparar las tasas de interés, es una tasa exorbitante. Como tú decías, a mí me tocó en algún momento hacer el ejercicio y entender, porque el que maneja la finanza de mi casa es mi esposo, pero me sorprendí cuando yo estaba viendo que en el banco era un 60% anual y un préstamo 17, 23. Exactamente. Anual. Exactamente. Entonces, ¿tú entiendes? Como que hay que ver, hay maneras, hay que asesorarse, hay que buscar y decir, bueno, déjame ver la forma porque en vez de estar pagando un 60% anual, ver de qué manera tú saldas eso, cancelas esa tarjeta y te sigues pagando con una tasa mucho mejor. Exacto, por eso era que decía que para financiarte con tu tarjeta de crédito, mejor toma un préstamo. Exacto. Y hay cosas que se presentan. Si tú tienes un consumo de tarjeta de crédito en un mes específico X, que se te formó un hijo, que tuviste que pagar la clínica, la medicina, y no tienes ese dinero, pues efectivamente planifícate y busca un préstamo para saldar eso. Pero si te financias con la tarjeta vas a gastar mucho más en intereses. Es más costoso. Cuando las personas que nos escuchan, que ya están en el lío, tienen una o varias tarjetas de crédito y de alguna manera están pagando ese pago mínimo, ese financiamiento y no han podido como bajar su deuda, ¿qué recomendaciones pudiéramos hacerle? Bien, ahora lo vamos a ver después de la pausa, volvemos en breve. Un saludito a nuestros seguidores de las redes sociales. Bueno, aquí hay un mensaje de nuestro seguidor o oyente Roberto Casola Sanoja, dice: Casasola Sanoja, hermanos, ¿dónde están los pastores? Radio Eternidad, se fueron todos. Eso no es un mensaje para nosotros, es un mensaje para la emisora. Están haciendo falta los programas en vivo con nuestros pastores. Amén. También vamos a saludar a Ana Susana Contreras. Bendiciones para ti también, hermana. Gracias por estar con nosotros. También Alexander Clau Pereira, saludos desde México. Muchas gracias por este tiempo. También se están uniendo personas que siempre nos siguen y están ahí pendientes de nuestro programa. Ruth Arena, saludos a mis hermanas. Gracias por el tema muy importante. Así que muchísimas gracias. Volvemos a radio. Bien, estamos aquí en su programa Educando para la Eternidad, resoluciones financieras para este año y para la vida. Y con esto tenemos a una experta, una financiera, que es Ana Indira Villamán. Bueno, experta. Sí, en práctica y en teoría.
Entonces, Janet, tú le preguntabas. Sí, la idea, bueno, queremos que sirva de bendición para los que nos escuchan. Tenemos claridad de que realmente el uso como financiamiento de la tarjeta de crédito no es recomendable, que vamos a terminar pagando muchísimo más. Aquellos que ya están en el problema, ya tienen su tarjeta sobregirada, no tienen la capacidad de bajar todo de una vez, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué les recomiendas? Bueno, lo primero que les recomiendo es que oren. Amén. Para que Dios les dirija sobre cómo hacer, porque sería quizá muy dogmático yo decir, en vez de 5, tengo una tarjeta. O sea, todo va a depender del presupuesto de tu familia, de cuáles son los ingresos que tienes. Pero luego de orar, importante es establecer un presupuesto real de tu familia. Ok, vamos a ver cuánto ingresa en nuestro hogar, cuánto gastamos realmente, no lo que tú quisieras, porque muchas veces hay personas que me dicen, no, pon ahí en entretenimiento 500 pesos, no importa. Sí, pero tú vas al cine, tú y tu esposa, y son más de 500 pesos. Sí, no han comprado una palomita ni siquiera, o sea, es la entrada. No es real. Entonces no es real. Vamos a hacer un presupuesto real y luego veamos, ok, ¿cuál es el saldo? En ese presupuesto debe estar tu diezmo, obviamente, y procura tener una parte de ahorro. En ese mismo presupuesto va a estar tu porcentaje de deuda. Entonces, la cuota que pagas mensualmente. Se recomienda que en un presupuesto no pase de un 10% de tus ingresos lo que tú pagas de deuda. Okay. Si está por encima de ahí, entonces tiene que haber una reestructuración. Ya sea incrementando los ingresos, buscando otro trabajo, o disminuyendo los gastos, que muchas veces ahí es que está normalmente. Cuesta un poquito hacerlo. O buscar otra fuente de financiamiento más barata. O buscar una fuente de financiamiento más barata donde tú puedas reorganizar. Para tú librarte de deudas, una de las estrategias es primero listar todas tus deudas, a quién le debes, cuánto es tu pago mensual y tu tasa de interés. La ordenas por tasa de interés o por pago mensual y luego vas viendo para ir saldando. ¿Por dónde comenzamos a saldar? ¿Por aquel al que le debemos más o por aquel al que le debemos menos? Todo va a depender. Si tú tienes muchos acreedores, muchas personas a las que tú les debes y tú quieres disminuir la cantidad de gente que te está llamando para cobrarte, empieza por la menor. Yeah. Porque así ya hay uno menos que te va a llamar. Okay. Y también es uno menos acumulando intereses. Es uno menos acumulando intereses. Pero cuando tenemos un mix de que tenemos pocos acreedores, pero las tres, vamos a decir que son 3, y las 3 tienen una carga fuerte, pues entonces ya hay que tomar la que tiene la tasa de interés mayor y entonces empezar a abonar a capital. Claro. O sea, por eso va a depender de tu situación en específico. Entiendo. Y las instituciones financieras tienen el deber de asesorarte, ¿no? Uno puede ir y sentarse con tu... Claro, definitivamente. Pero oficial de cuenta, ayúdame. Sí, pero con el oficial de cuentas, yo recomiendo que se sienten luego de haber hecho tú mismo tu análisis de tu presupuesto y de qué tú quieres lograr. Porque también debemos entender que el oficial va a trabajar a favor del banco. Te iba a decir eso, él no es imparcial. Entonces, al final, él lo hace como juez y parte. Él te va a ayudar. Pero siempre quédate con tu deuda, porque tú sabes, eso es parte de mi meta. O buscar soluciones dentro del mismo banco, no necesariamente te va a no decirle, no, de verdad, ¿cuánto yo estoy pagando? Pónmelo en blanco y negro, porque a veces como que de verdad no leemos la letra chiquita. Claro, eso sí, importantísimo, poder tener la información certera de cuánto es tu cuota, de esa cuota, cuánto es interés y cuánto es capital, y conocer el contrato de deuda. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos muy fácil aquí en un programa, sí, entonces tú coges esa deuda grande y empiezas a aplicar la capital, pero tu contrato dice que si tú empiezas a precancelar antes de tiempo hay una penalidad. Entonces eso hay que conocerlo porque quizá te sale, como decimos el dominicano, más cara la sal que el chivo. Así es. Claro. Y es la deuda para la educación. Oímos que gente dice, yo estudié con crédito educativo, y otra gente dice, ay, no, eso es terrible, tú te pasas años pagando y nunca termina. Hay una publicidad de un banco que dice, tu préstamo hoy y tu educación para siempre. ¿Qué tú piensas de la inversión en educación por sobre quizás un inmobiliario? Bueno, la inversión en educación sí tiene un
Retorno. un rendimiento, un retorno, Claro, sí. que es obviamente el conocimiento que te llevas para toda tu vida. Y el medio para generar Ingresos recursos en el Exactamente. futuro. Lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando tengamos que financiarnos para la educación, real y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de un colegio o de una universidad, sí analizamos distintas opciones y no cogimos la que nos gustó, aunque sea más cara. Porque muchas veces tenemos 2 opciones o 3 opciones, en el caso, por ejemplo, de las universidades, y quizás hay una universidad que es buena, Claro. que Y voy ya- a tener los mismos rendimientos, pero pago menos. Pero no, yo quiero a fulano porque ahí es que van a estar mis amigos, entonces ya ahí tú te estás metiendo en un lío que no es necesario. Claro. Que Pues ahí, puede- ahí volvemos a la presión de grupo, a la presión de la sociedad, al temor a los hombres. O sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿Educarme o estar con mis amigos? En el caso de uno como padre para sus hijos, ¿cuál es mi prioridad? A un colegio cristiano. Ok, eso es inamovible. Luego de que sea colegio cristiano, o sea, que ¿cuáles son las opciones que tengo? E incluso conversar en ese mismo colegio, ¿cuáles opciones yo tengo dentro del mismo colegio? Claro. Ya vamos entonces a hablar de prevención. Las familias que nos escuchan, los jóvenes que nos escuchan que se van a casar, ¿verdad? Y tienen que comenzar a planificarse. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios acerca de las deudas? Bueno, hay un versículo muy claro que dice, no debas nada a nadie. Yo creo que con Más eso, claro de ahí. no Eso debas dice. nada a nadie. Ok. O sea, realmente la Biblia no condena las deudas porque la deuda es un medio para tú poder conseguir algo, pero que ese algo que consigas realmente tenga un retorno y que tú realmente puedas pagarlo. Porque también el mismo Señor Jesucristo decía que no empieces a construir y que luego que lo tengas que dejar por mitad y vengan los Porque no demás y digan, planificaste. wow, o sea, Claro. mira este que dejó esto a mitad. O sea, realmente que cuando te endeudes haya una planificación donde tú digas, no, y yo lo voy a pagar en tanto tiempo y lo voy a pagar con esto. Y este va a ser el plan de pago, que realmente sea algo realista, no que tome el préstamo y después yo me la averiguo, porque entonces ahí no hay una responsabilidad, no está siendo responsable. Si no hay un uso, una mayordomía de los recursos del Señor. Exactamente. Aquí Proverbios 22:7 nos dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y por otro lado, en Primera de Corintios 7:23, Pablo nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea que ahí tenemos, bueno, si tú tomas prestado, sin tomar en cuenta estos criterios, evidentemente, que vamos a hablar de ellos ahora, tú te conviertes en un esclavo. Y Pablo te dice, no puedes ser esclavo, tú fuiste comprado, ¿verdad? Y en el Con precio Antiguo de sangre. Testamento las deudas eran consideradas una maldición. En Deuteronomio 28 hay acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, te exaltarás sobre las naciones, vendrán a ti las bendiciones, te alcanzará, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. O sea, el no Exactamente. pedir prestado es parte de la lista de bendiciones que habla en el Antiguo Testamento como premio para la obediencia. Y al contrario también, cuando habla de las maldiciones, entonces dice, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Así es. Wow, es serio eso. Sí, cuando habla de que el que toma prestado es siervo del que presta, debemos entender que eso se aplica a nuestros días. Cuando tú ves una persona que está hundida en deudas, realmente esa persona es siervo del banco. Claro. Y es lo que él diga. Y cuando el banco diga, bueno, pues tú no me pagaste, te tengo que quitar la casa. O sea, tú El no eres banco no, dueño de no nada. se va a poner a llorar. Ay, hombre, le voy a tener una oportunidad. No, él va y te quita tu casa y tú te quedaste en la calle con tus hijos. O sea, es serio. Es serio. El manejo del dinero es serio. Hablaste de casa. Yané, no, nos volamos Esa parte, claro. préstamo hipotecario porque los latinos tenemos de que el techo, o sea, si yo tengo mi techo, yo tengo la vida resuelta. Esa Hay como prioridad. esa idea. Entonces no importa Claro. que yo me endeude por 30 años, yo estoy pagando mi techito. ¿Es real esa percepción? ¿Vale la pena? Sí. De que tú pagues 3, 4 millones por encima del precio original, pero tienes tu techito. Háblanos de eso, Ana. Mira, sí vale la pena, siempre y cuando, vuelvo al punto, que estés planificado a que real efectivamente vas a poder pagarlo.
de que va dentro de tus posibilidades, porque hay techos y hay techos. Así es. Claro. O sea, Eso no es todo el mundo básico. quiere el techo Eso que es le básico. toca, quiere el techo más para arriba. Entonces, el comprar versus alquilar, porque al final tú vas a vivir en un sitio, tú no vas a vivir en la calle. Entonces, si tú tienes la posibilidad de comprar con un financiamiento en vez de alquilarte, es lo mejor. Como quiera vas a pagar. Porque al final vas a pagar y muchas veces el alquiler te va a salir más caro Sí, que y tu financiamiento. Se va como un saco roto, ¿verdad? Claro, Porque no hay nada. no se te va a El devolver día que de tú ninguna sales manera. de ahí con una mano atrás y otra. Exactamente, No tiene nada. pero en tu casita tú tienes lo tuyo y real y efectivamente lo que tú estás pagando al banco es abonando a tu futuro. Que yo recomiendo que siempre pidan un préstamo por debajo de lo que pudieran pedir. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que esa diferencia tú la puedas ir abonando a capital y tú puedes acelerar esa cancelación del préstamo. Ya. Que pongas prioridad en esos ingresos extras como es la regalía para abonar al capital. Muchas veces, en la mayoría de los casos, tenemos a la regalía ya gastada en octubre, en septiembre, ya está gastada. Y cuando llega la regalía, No sabes tú no nada estás ni de contento porque ya tú de una vez lo pagaste. Ni lo viste. Ni lo viste. Entonces, si lo pagas, si es así, que sea para abonar a esa deuda que tienes. No para un gasto corriente. No estoy diciendo que la regalía total. Estoy hablando de una planificación. Y generalmente lo que hacemos es seguir pagando la deuda y gastamos la regalía. Exactamente. O en un Eso viaje o en pintar la casa, que no tiene nada de malo, pero no tiene mucho sentido, ¿verdad? a eso me refiero. O sea, si tenemos la opción de que tengo la regalía disponible, podemos viajar, podemos pintar la casa, pero podemos también abonar al capital. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, abonar al capital no es ni una opción. No, ni Ya, se toma. ni siquiera Eso se es que toma tú en no te cuenta. acuerdas, no, tú le pagas al banco lo que es. Yo voy a durar 30 años. ¿Qué pasa? Basta cada día su propio afán. Y nosotros no sabemos lo que vendrá. Por lo tanto, no sabemos si de verdad de aquí a 30 años yo voy a seguir en mi condición económica actual. Quizás mejore, gloria a Dios. Quizás empeore, gloria a Dios como quiera. Amén. Pero yo tengo que en mis años de bonanza poder guardar como hizo José, para que cuando vengas en esos años de escasez no me agarre fuera de base y yo tener ese ahorro. Y cuando hablo de ahorro es ahorro real y si tengo deudas, ese abono a capital, que es hasta cierto punto un ahorro. Claro. No quisiera que se nos acabara el tiempo sin poder hablar brevemente sobre las posturas opuestas en cuanto al uso del dinero que tenemos incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Por ejemplo, hay quienes dicen el dinero es malo y si yo voy a ser espiritual, yo debo ser pobre. Y hay quienes dicen el dinero es bueno, es muestra de la provisión de Dios y de la bendición de Dios. Y si yo estoy bien con Dios, yo debo ser próspero. Tenemos esos dos esquinas en un ring de boxeo, ¿verdad? Claro. Entonces, a mí me encanta en el libro, hay un cuadrito, casi al final del libro, donde ubica una posición central, que es la posición de mayordomía. Y hablábamos sobre eso, ¿verdad? Cuando decíamos el dinero es neutral y depende de la posición del corazón. En ese cuadrito nos habla acerca de que los bienes, por ejemplo, para un extremo, los bienes son malos para aquel que piensa que la pobreza es algo espiritual. Es un derecho para aquellos que creen que debemos ser prósperos si estamos bien con Dios. Bajo el principio de mayordomía, los bienes son una responsabilidad, que era un poco lo que hablábamos. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cómo yo puedo ser buen mayordomo y realmente cada vez que hay una dificultad económica significa que yo no estoy bien con Dios? ¿O cada vez que yo estoy prosperando, eso implica que estoy bien con Dios? O sea, ¿es esa la medida de mi relación con Dios? ¿Cómo me va económicamente? No, para nada. Lo primero es que dice la Biblia, el mayor de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Amén, así ¿Okay? es. Por lo tanto, el dinero en sí mismo no es malo. Hablábamos de que es neutral. Nuestra bonanza económica no necesariamente evidencia nuestra relación con Dios. Claro,
también está el hecho de que si no fui buen mayordomo y estoy en un problema económico, yo no puedo ahora decir, no, es que no, yo tengo como quiera una buena relación con Dios, sí, pero también mis decisiones son decisiones espirituel. Claro. Entonces, Dominio ¿hasta qué propio. punto, exactamente, hasta qué punto yo pude evidenciar el fruto del Espíritu en mi mayordomía con el dinero? Lo que pasa es que nosotros vemos muchas veces el dinero algo aparte de nuestra vida cristiana. Y como mi vida secular es el dinero. Lo que yo me gano, lo que yo gasto, esa es mi vida secular, y yo lo meto en la iglesia cuando doy la ofrenda o el diezmo. Como que no, al contrario, es parte de nuestra vida. Pero no podemos decir que porque uno está en un problema financiero uno está mal o bien con Dios. Hay situaciones que también tienen que ver mucho con la orquestación de Dios y el trabajo de su carácter en nosotros. Y hay algunas que evidentemente sí van a ser procesos disciplinarios por un manejo inadecuado. Exactamente. ¿Y si Dios no me bendice económicamente? Gloria a Él. O sea, trabajando, siendo diligente, haciendo lo que hay que hacer, porque tal vez a veces una persona como yo te mandé 3 barcos, tú dices, ay no, es que eso yo me iba a hundir ahí, yo estaba esperando el Titanic me pasara a buscar, no, ese es el barquito, móntate ahí. Entonces a veces queremos ser prósperos pero no estamos siendo diligentes. Ahora, como dice Janet, soy diligente, trabajo, pongo mis dones en operación, sin embargo no veo esa prosperidad o ese retorno de mi trabajo. Entonces, ¿cuál debe ser la perspectiva? Señores, en el último bloque, después de la pausa, vamos a tener esta respuesta de Nindira y también les vamos a preguntar el manejo de las finanzas con relación a nuestros hijos, los niños en casa. Volvemos en breve. Bien, saluditos a nuestros amigos de las redes sociales, a Clara Tineo de Polanco, bendiciones, excelente tema, Mari Centeno, bendiciones desde Nicaragua, gracias Mari por seguirnos. Jessy López, como siempre, saludos desde México, amadas hermanas, excelente tema, felicidades Jessy, sabemos que tuviste un bebé, esperamos que Dios bendiga a tu criatura y a tu familia completa. Noemí Ferreira, hermanas, bendiciones desde New York, gracias por el programa y el tema tan necesario siempre, así es Noemí, no nos cansaremos de seguir hablando sobre este tema, volvemos a radio. Bien, estamos aquí en nuestra última parte de nuestro programa Educando para la Eternidad, resoluciones financieras para este nuevo año y para la vida, con Ana Indira Villamán. Preguntábamos, Janet, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? Ajá. ¿Qué consejo darle? Ajá. ¿Qué mensaje pudiéramos darle a aquel que se esfuerza, es Exacto. diligente, pero no ve que Dios le bendice de la manera quizás acorde a su diligencia? Exacto. Eso quería hacer esa aclaración. Dios sí te está bendiciendo. Okay. Así es. Muchas veces nosotros oramos, esperamos una respuesta y Dios nos responde. Así diferente a como lo estamos esperando. Pero entendemos que Él no respuesta. nos respondió, pero sí, Él te respondió. Dios, sus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Amén. Siempre. Y muchas veces Dios nos envía y nos hace pasar por aflicciones para moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y a veces no queremos pasar por esa prueba. Veamos el caso de Job. Job era un hombre próspero y Dios le mandó una aflicción fuerte, señores, de verdad. Sí, súper fuerte. Demasiado... la verdad que Job fue un hombre de Dios. Amén. Claro. Y cómo Dios luego lo bendijo. Con esto no estoy diciendo, no, aguanta ahí, que el Señor te va a bendecir como tú quieres después. No, quizá exactamente, el Señor sí está trabajando contigo. Tú no te escapaste de su vista. Órale a Él. Permite que te dé contentamiento con lo que sí te ha dado, que te permita ver sus bendiciones. Y orar que realmente el Señor, si es su voluntad, pueda cambiar ese camino y que realmente pueda bendecirte mejor económicamente o darte otras ideas. O cambiar el pensamiento, porque también nosotros debemos saber que Dios no ve la prosperidad como nosotros la vemos. Exactamente. Quizás el Señor no me ha bendecido económicamente, pero como decías, hay bendiciones que no van acordes a las bendiciones que este mundo emula o que este mundo promueve, ¿verdad? Pero que realmente son bendiciones de paz, ¿verdad? Y
Dios es soberano. Así es. Y Él está en su trono y Él hace lo que le place. Entonces, también tenemos que tener contentamiento, como Así decías, es, ¿verdad? así es. Por ejemplo, siguiendo esa línea, dice el libro, el obtener una perspectiva y valores eternos tendrá un efecto profundo en el proceso de tomar las decisiones financieras. Podemos vivir con nuestra vista enfocada en la eternidad o vivir centrados en el mundo presente. Muchas cosas que son importantes para nosotros ahora serán sumamente insignificantes a la luz de la eternidad. Entonces, somos ciudadanos del cielo y no de la tierra. Somos embajadores representando a Cristo en esta tierra. No somos sino forasteros, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, el peregrino es un viajero constante, no uno que se queda en un solo lugar y, por tanto, siempre tiene presente que la acumulación excesiva de cosas solo puede distraerlo de alcanzar su meta o destino. Tú decías, Janet, cómo pensamos, como la identidad. ¿Cuál es mi identidad en esta tierra? Y ser fiel no va a depender de cuánto dinero yo tengo. No. O sea, si Dios me dio 100 pesos, de ahí, con eso yo tengo que dar, tengo que presupuestarme, tengo que ajustar mi necesidad y tengo que ofrendar. Y si Dios me dio 1,000,000, es lo mismo. Exacto. Y Él va a ver mi corazón en función de cómo Él maneja eso cómo yo manejo eso que Él me da. Y siempre es lo mismo, por ejemplo, aquella joven que está esperando que el Señor le provea un esposo y no se lo provee. Bueno, esa es la provisión de Dios. Él quiere otro propósito contigo, que no es quizás el que estás esperando, o una pareja que no le da hijos. O sea, todos esos propósitos de Dios que son duros, o sea, no podemos tampoco minimizar. Hay un dolor, porque real y efectivamente Dios nos creó para administrar bienes, con un deseo, de casarte, de tener hijos, de ser próspero, pero realmente Dios tiene un propósito para cada persona y debemos entender que ese es el propósito que Él quiere, orarle a Él para que realmente vivamos que conforme a ese propósito, alinearnos a su visión. Y confiar y descansar. Si nosotros pudiéramos ver hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros preparado, yo haciendo la promoción de Indira, hasta me metí en su Facebook para buscar una foto y vi foto, o buscando una como del trabajo, ejecutiva, para nada, todas son fotos familiares. Y llegué a una ahí donde está Indira con una carita, jovencita con las compañeras en alguna actividad y decía, wow, si le hubieran dicho a Ana Indira que a través de los años iba a tener sus niñas, su esposo, su matrimonio, o sea que tú no sabías en ese momento. Entonces, Dios tiene propósitos y planes para, como tú dices, para cada quien. Entonces, en el presente, aunque yo no sepa, aunque no vea lo que viene por delante, descansar y disfrutar cada momento y no afanarse. Los hijos. A ver, en estos 10 minutitos, rapidito, vamos a ver si nos dejan ¿cómo los le pasamos aquí? Esta sabiduría a nuestros hijos? Si nosotros no pasamos a nuestros hijos el evangelio, las enseñanzas de Dios, Dios no tiene nietos, como dicen por ahí, siempre son hijos. Entonces hay que pasarlo. ¿Cómo pasamos el manejo responsable de las finanzas a nuestros chicos? Mira, la enseñanza va a venir verbal, también va a venir con el ejemplo y va a venir con la práctica. Los niños pequeños, mis hijas, por ejemplo, la más grande tiene 6 años y la otra que le sigue tiene 5. Y a ellas ahora están en el can de las monedas y los billetes. ¿Y de qué color tú me vas a dar un billete? Yo, no, espérate. Y nosotros, mi esposo y yo, aprovechamos ya como ya están en el colegio y están como viendo a los amiguitos comprar, que ellas puedan ver que las cosas cuestan, que muchas veces hay que ganárselas. Y uno como padre debe de modelar eso. Si ellos ven unos padres derrochadores y de repente tú le dices, no te voy a dar, es que lo que tú me estás enseñando es que yo puedo gastar desmedidamente. Pero ellas han visto unos padres recatados, vamos a llamarlo así, en el uso del dinero, de siempre meditar, orar, conversarlo, llegar a un acuerdo, y ellas han vivido eso. De manera que cuando ellas, por ejemplo, toman un dinero, ya ellas, por ejemplo, ahora que en la escuela dominical que dan ofrenda, y ellas saben que ellas van a traer ofrendas a la iglesia. Entonces, ellas saben que de lo que ingresan, entonces tienen que dar una parte a Dios porque todo es de Dios. Eso es algo que nosotros le inculcamos. Otra cosa que puedes hacer, nosotros hicimos una venta con las niñas querían hacer una venta, sacando unas mandarinas con unas mesas en mi casa, a la calle, y la verdad que fue muy bueno. Ellas pudieron
vender algo. Fueron Maravilloso. 5 o 10 mandarinas, no de fue forma una cosa. natural, desde pequeña. Claro. Una Sí. limonadita. Exactamente. Sí, las limonadas eran las ventas de Sí, aquella sí, época. no, esa bien. Esa bien. Todavía. En mi residencial lo Sí, hace. lo lo hace. hacen, sí. Pero Mis hijas eso le lo ayuda hicieron. al niño a saber cuánto costó la mandarina, cuánto recibí, cuánto me gané. Claro, no es que usted le va a poner una cosa de Excel a hacerla a los 6 años, pero que ellos puedan ver que realmente cómo manejar ese dinero, cuánto dar, cuánto ofrendar, cuánto guardar, ahorrar para poder cumplir una meta o un propósito. Yo creo que a los niños involucrarlo en las finanzas del hogar, no es que usted le va a decir, mira, estamos mal, la finanza, debemos muchísimo cuarto. No, o sea, a su nivel. Ay, No, hombre. no hay regalo, no hay nada. No hay olvídate de nada. eso por un año. No, al final a ellos les va a quedar lo que uno le transmite. Así es. Y es poder transmitirle que el dinero es un medio, el dinero nos lo dio Dios para administrarlo y para poder glorificarle a través de él. Amén. Y queda bastante claro el hecho de la experiencia, Ujú. de que a veces nosotros esperamos mucho. Tú hablabas de tu hija de 6 años, a veces esperamos mucho para dar una mesada, permitir que tome decisiones. Esperamos mucho para hablarle de la situación económica de la casa. Sin embargo, la idea es que ellos puedan desarrollar habilidades desde muy jóvenes, a ser consumidores sabios, como tú decías, y que esas habilidades para comprar, ellas las desarrollen desde muy jóvenes también, entre las cosas que realmente quiere y las que necesita. Exactamente. ¿Cuál es la Criterio diferencia? importante. Que a veces no, es tan confuso. Ellos creen, y nosotros nos pasa muchísimo con tanta publicidad. Cuesta arriba. O sea, realmente yo quiero eso, pero realmente yo lo necesito. Y es una pregunta que debemos hacernos cada vez que realmente nos dejamos llevar por los ojos, ¿verdad? Así es. Y los especiales, Ajá. y los Friday, 50% ¿cómo es? Black de Friday. descuento, sí, pero ¿realmente yo lo necesito? Porque si no lo necesito, ese 50% lo que voy a pagar, aunque sea la mitad, lo estoy gastando. Claro, No claro. lo necesito. Y Claro. otra cosa que queremos preguntarte también es la idea de cuando ellos tienen un sueño, un anhelo, tal vez no simplemente decir no se puede, no tenemos dinero, eso no es una prioridad. Ujú. Tal vez el ahorro, el esperar en el Señor, el orar por algo, es algo, no sé si ustedes lo manejan de esta Bueno, modo. les voy a hacer una anécdota de Navidad. Navidad es, la verdad, una época difícil porque los niños esperan regalo. Entonces nosotros en la casa, no, nada más va a ser un regalo, pero viene el abuelo, un regalo, el abuelito, otro regalo, la tía, otro regalo. Cuando tú vienes a ver, te llenó la casa de regalos. Una de mis hijas quería una sirenita. Y yo quiero una sirenita, yo quiero una sirenita. Y yo, mi amor, mira, vamos a practicar el esperar en Dios y en orarle a Él. Ora para que el Señor te la provea. Recuerda que es su voluntad. Señor, llega, no sé si era el 22, 23, bueno, no, estábamos como en unos angelitos de la familia. Y cuando ella ve su regalo, no es una sirenita. Y ella se pone a llorar, mami, yo he orado en la comida, en el almuerzo, tengo 2 semanas orando. Y yo, mi amor, hay que esperar en Dios. No siempre sus respuestas vendrán en el momento, sus tiempos son diferentes a nosotros. Señores, cuando ella recibió esa sirenita que nosotros les regalamos, porque realmente yo quería que ella viera esa respuesta, esa oración respondida, su alegría yo no les puedo explicar. Claro. Y para ella esa es su sirenita que Dios le mandó y le respondió su oración. O sea, ella Fue una no fue, oportunidad. yo lo quise y lo tuve. Claro. No, yo oré, Exactamente. yo esperé. O sea, para ella eso fue trabajado. Yo me acuerdo mi niña, la Genial, grande, genial. cuando tenía 4 años se paró en el balcón. ¡Gracias, Jesús! Era chiquitica, tú sabes. Entonces, Pero mira, ahora sí, nosotros tenemos anécdota hermosa de eso. Y eso es la sirenita a los 6 años, pero después va a venir el celular. Claro, Ay, y ay. ahí Va va a a venir la ahorrar. mochila. No, a ella va a ahorrar para eso. Exacto, la laptop, y el vehículo, ¿cómo nosotros manejamos eso? El dominio propio, la espera, la dependencia, confiar en el Señor, aceptar. Y si no hay sirenita, ¿cómo tú lo hubieras manejado? Claro. También es una buena pregunta. Sí, hay muchas. A mí me pasó el otro día que era que ella quería ir a la piscina y se nubló. Y ella estaba, mami, se nubló. Y yo, mi amor, tenemos que orar para que el Señor
aleje las nubes, pero yo no, de verdad no pensé como que ella iba a hablarme, Señor, aleja las nubes. Y yo, no, mi amor, todo es la voluntad de Dios. Señor, que sea tu voluntad, por favor. Y yo, mi amor. Si cae el aguacero, vamos a buscar el contentamiento. Perdón, al final cayó el aguacero. Claro. Tuve que trabajar el contentamiento. Vamos a y al final contentarnos. ella estaba contenta de que esa fue la voluntad de Dios. Está bien, mami, ahora entonces vamos a jugar tal cosa. Yo tuve que trabajar eso con ella. Es aprovechar esos momentos. Claro. Son momentos donde tú los pones a orar. Y de verdad, yo tenía mi cosita porque yo decía, yo no controlo el weather. Yo no, o sea, Exacto. va a llover. Yo Va a sé que va a llover. Esa experiencia es valiosa porque aprendiendo a tolerar esas pequeñas frustraciones y viendo la mano de Dios en su vida, Amén. va creciendo el carácter de Dios desde pequeñitos en Así ellos. es. Y en mi experiencia como mamá, el poder mostrar a mis hijos que Dios está en control y nos cuida, aún en las cosas más pequeñas, realmente ha sido un proceso donde hemos visto que Dios ha obrado en la vida de los niños. De hecho, los primeros patines que mi hija se compró fue ella que se lo compró. Excelente. Y era de la mesadita del dinero de la cafetería del colegio. Ella fue guardando hasta que dijo, ya está, el dinero de los patines. Sí, increíble. Vamos a comprar los patines. Es un proceso hermoso. Vamos a cerrar con un versículo, Janet, por favor. Sí. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Qué Hermoso. bello. Para un cierre perfecto para nosotras hoy y para ustedes también. Gracias por estar, como siempre, escuchando Educando para la Eternidad. Un abrazo a todas estas personas que se nos acercan y nos dicen que nos escuchan, aunque no llamen o no están en las redes sociales. Gracias a Nindira Villamán por estar con nosotros Sí, hoy. gracias por el privilegio. Ya Backup la comprometimos porque se nos quedaron Hay muchos temas, hay mucho que hablar. mucho que hablar en términos financieros, Claro. así que te vamos a invitar nuevamente, Ana. Muchísimas gracias. Gracias. Será hasta la próxima en su programa Educando para la Eternidad.